pero fíjate cómo nos vamos construyendo de historias en historias. La narrativa. Historias, Por eso claro. digo que cuando somos adultos comencemos a cuestionarlo todo. Porque una historia que mi mamá me contó y de verdad es cierta. Bueno, exacto. Y hoy en Un día, papá que no existe y ni va a existir. Pero cuando ese niño de grande vaya a buscar a su papá y el papá no le demuestre todo eso que la mamá le pintó, creo que la herida va a ser más grande. Totalmente, porque ahí viene la herida de idealización. Idealización. Estamos idealizando. señores, atención, si usted tiene un problema con su pareja, Claro. no es problema de su hijo. Sí, sí, sí. Ese problema usted lo resuelve con su pareja. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esquina Mujer. Bienvenida a mí misma. Qué bueno que estés aquí, Vane. Hacía Bienvenida. falta. Sí, me siento como rara. Sí, ¿verdad? Primero, este no es mi lugar. Me lo robaste. Pero Oh. está bien. Lo acepto. Bueno, pero este es el lugar de todas las personas que siempre nos apoyan y que siempre están en nuestras redes sociales. Además, que nos gusta que hay unos comentarios de algunos invitados que nos han llegado porque hemos transformado, Vane. Porque eso se trata. Ay, Ese es sí, el propósito de sí, esta sí, esquina. sí, Transformar y dejar huellas, así como la invitada que hoy viene para acá, que desde la primera vez que nos visitó, dejó huella en nosotros tres. Y ahora no la queremos soltar. Aviso. Ajá. No he probado esta Rimmel si es a prueba de agua, nada más digo. No lo he probado. Bueno, Capaz Pharmacy. hoy es la prueba. Ese es de Pharmacy. Capaz hoy es la prueba. No, A ver. pero no es waterproof. ¿Ok? Ok. Ok, lo cierto es que en esta esquina de mujer, que siempre tratamos de traerle herramientas Ujú. y, como dice Gerardo, a transformar y dejar esa huella. El día de hoy vamos a tratar un tema extremadamente interesante y que yo en lo personal les he mencionado mucho a ustedes esto. Jen, bienvenida. Hola, hola. Bienvenida, Jen. Lista, agradecida de estar aquí en casa. Qué bonito verlos a ustedes. Ay, sí. Qué Sí, bueno ella que es hayas amiga de la vuel- casa. qué bueno que hayas vuelto a elegir venir a Esquina Mujer. A esta esquina, esta Claro, esquina mujer, Jen desde ha lo estado presente en femenino. todas las temporadas. Sí, así Sí, que... es que siempre tiene un aporte que dar, siempre nos trae nuevas herramientas. Y bueno, como estamos en el mes de los padres, es importante que empecemos a identificar estas heridas que entendemos que nos marcan de por vida. Justamente. Empecemos por ahí, Jen. ¿Cómo yo Justamente. identifico eso? Y mira, yo siempre digo que el tema de las heridas, y justamente me lo preguntaban, Jan, ¿y cómo me doy cuenta que tengo heridas? Porque es como la pregunta constante. Y tiene que ver primero con las relaciones de pareja, tu proyecto de vida, la autorrealización, la visión, el merecimiento, el liderazgo, la acción. Todo esto tiene que ver con las heridas paternas. ¿Por qué? Porque el padre es quien da la dirección. Metafóricamente, y pensando no en lo que representa lo masculino, el padre, y pues lo voy a decir aquí abiertamente, tiene un pene. Entonces, ese pene siempre está erecto y es como lo que dirige siempre la vida. Metafóricamente, eso representa lo que es el padre. Y cuando eso nos falta, dejamos cosas inconclusas a media, sentimos que no tenemos espacio, es como si algo faltara, esa búsqueda constante habla mucho de ese vacío. Entonces, por eso siempre digo, ¿dónde podemos enfocarnos para sanar? ¿Y cómo me doy cuenta? Primero con las relaciones. Creo que ¿Con es las relaciones ¿En general o de pareja? en general o las de pareja? La de Mujer, pareja. y hombre con pareja también. justamente mujer pareja y hombre con pareja. Exactamente. Jen, Tiene que ver pero con lo mira, masculino. Cuando hablamos de por qué yo identifico una herida, Ajá. yo pienso lo siguiente: no necesariamente una persona que haya tenido un padre ausente tiene esa herida, porque también puede existir dentro de un padre presente. ¿Es o no es así? Sí, bueno, realmente la herida tiene que ver con lo que yo esperaba y no se dio. Esa expectativa no cumplida. Esa expectativa no cumplida. Ok. Entonces, aunque el padre haya estado presente, pero puede que esté desconectado emocionalmente. Entonces, es como ahí es que se genera el vacío, ahí que se genera la herida. Tengo a mi padre, esperaba, tenía expectativa de cosas que él iba a cumplir y no se dieron. Entonces, ahí se genera el vacío. Es como el héroe me falló.
Ok. Sí, porque Es es más como- fácil identificarla a un padre que estuvo ausente y que Ajá. hay muchas personas que no vieron a su papá toda la vida, o que no crecieron con él, o que su O que mamá... no era constante. Exacto, pero sí conozco de personas que tuvieron toda la vida con su papá en casa y que hoy en día sienten un resentimiento muy fuerte hacia su Porque Sí. que tú estés al lado de una persona no quiere decir que estés Exacto. presente. Justamente, entonces también hay un tema de conexión emocional y es como esas expectativas no cumplidas y es que se genera el vacío, lo que espero versus lo que recibí. Pero siempre digo, ¿no? Ya somos adultos, ya crecimos, vamos a comenzar a darnos, ¿no? Eso que nos faltó como adultas responsables, ¿no? Hacer lo que se tenga que hacer, comenzando primero nombrando el dolor. ¿Qué es eso que te duele? Primero comenzamos a nombrar, a reconocer, a darnos cuenta. Luego a construir este padre ideal. Yo tengo la capacidad de cambiar esta narrativa interna con resignificar la historia. Y comienzo a construir el padre que yo quise tener. Ujú. Y ahí entonces la historia comienza a ser diferente. Ahora, si yo entonces tengo la herida de abandono, Ajá. que es la más común, Sí, entiendo, exacto. hay es más como la heridas, clásica, es como la clásica. es la más común. ¿Cómo yo puedo redefinir el concepto de padre cuando me cuesta reconocer mi herida? Ya me lo estás diciendo, porque eres una terapeuta y me estás explicando qué puedo hacer, Claro. pero ¿cómo logro conectar ese trabajo de la herida versus el redefinir a mi padre o la narrativa que yo me puedo dar? Primero es, dije un punto clave, ¿no? Reconocer, pero es como esa reconstrucción interna, pero dando pasos y accionando en función a esto. ¿Cómo se ve la herida de abandono? Primero son personas que abandonan los proyectos. No sostienen un proyecto por mucho tiempo, lo abandonan porque no tienen una estructura, le falta estructura y eso lo da el padre. Ok. Segundo, en relación, me voy yo primero antes que me abandonen. Y son personas inestables, infantiles, que le falta no generar este compromiso. ¿Cómo puedo yo hacer el cambio? Haciéndolo diferente. Si me falta compromiso, me comprometo. Ok. Si he reconocido que mis proyectos no los he sostenido en el tiempo, me comprometo con un solo proyecto hasta que lo logre. Voy tomando acción y buscando evidencias positivas para reconstruir y resignificar el abandono. Wow. ¿Lo Ok. pueden ver? Sí. Porque todo tiene que ver con la acción. Me doy cuenta y acciono en función a esto. Pero eso es al momento de ya sanar la herida No, o el reconocimiento. inconscientemente el reconocimiento. Reconocimiento y acción en función a esto. Como terapeutas nos damos cuenta y dejamos tareas, invitaciones para comenzar a recorrer este camino. Ok. La acción siempre es lo que cambia la narrativa, los hábitos, la mentalidad, la forma en que yo veo la vida. Tiene que ver con un tema de acción. Y justamente se lo decía a Vanessa en estos días que hablamos por WhatsApp. El tema, por ejemplo, yo en mi caso tenía herida de abandono. Le dije a Vanessa, yo me tengo que comprometer con mi proyecto. Porque justamente tengo un tema de inestabilidad, aunque no se vea. Y me encanta decirlo porque la gente cree que como uno apoya procesos, uno no tiene nada. Exacto. Internamente uno igual también tiene retos y situaciones, ¿no? Entonces, yo poderlo reconocer en mí y buscar evidencia en que Jen lo está logrando y lo está haciendo bien, ya voy avanzando. ¿Y qué pasa cuando existe la negativa de yo no tengo heridas? Porque Eso. yo he podido hacerlo sola, no me pasa Eso nada. yo te Esa iba a coraza, yo digo que preguntar. eso es como una coraza. ¿Cómo se rompe eso? ¿Cómo se da ese paso para decirnos que sí las tengo? O no Pero me no sé afectó. cuáles son, no sé qué son las heridas, que yo entienda no tengo nada. No tengo rencor hacia esa persona, Porque ese en padre. nuestra generación se da mucho Claro. eso mismo, como que es que no importa que papá no estuvo, a mí no me afectó Yo en lo pude absoluto. sola. Mi mamá lo hizo todo. No sé cuántas heridas son, que también es importante que Listarlas, sí ¿no? sé, pero que todavía no las conozco todas. Y eso es Sí, cierto. lo que pasa es que Ok. el abandono es la más popular. Pero El fíjate abandono. que, por ejemplo, yo en mi caso, yo vengo al reconocimiento ya cuando voy conociendo esto que estamos hablando, estos temas, porque antes no lo conocíamos, no era tan visible Justamente. esta parte de la sanación emocional. Sí había en mí una sanación espiritual. Pero nadie te hablaba Pero de nadie eso. hablaba de esto. Porque Nadie Entonces, ¿qué hablaba pasa? de yo creo eso. que todos hemos sido, no, siempre Sí. hemos estado con mamá y
si vamos a ser honestos, ¿verdad? Sí. Ajá. Hablando aquí con honestidad, yo soy de las que dice que yo no tengo ningún tipo de herida. Ok, Ajá. ok. Entonces, buena pregunta que ustedes Muy hacen buena. aquí. ¿Cómo me doy cuenta que tengo un tema en mi vida por mis resultados? ¿Cómo está mi vida? Tenemos que pasar balance. Porque yo puedo decir que todo está bien, pero vamos a ver cómo está tu vida en relaciones. Y si en me proyectos. engaño también en ese resultado. Y hay evidencias, Vane, siempre hay puntos de oportunidades, hay cosas que ocurren en tu vida que aunque tú no lo reconozcas, el otro también te lo refleja, te lo identifica. Entonces todo esto también es importante. Y por eso el primer paso es darme cuenta. Darme cuenta. Y cuando exacto. digo que no tengo herida, eso es arrogancia. Soberbia. Estoy en No, soberbia. o capaz estamos apoyando más a esa madre que también tiene muchas heridas, ¿verdad? Que fue abandonada por ese padre. Y que la madre siempre nos dice a nosotros, bueno, mira, yo pude contigo, yo puedo sola, yo soy una mujer fuerte, pero sabemos que no es así. Pero ya cuando lo reconocemos, ¿qué pasa? En mi caso, yo siempre, digamos que le digo, o tuve una conversación con mi madre y le dije, tú no debiste, o yo no debí enterarme, ¿qué pasó con mi papá y contigo? Porque ya ese no era mi problema. Justamente. ¿Qué no pasa? era- justamente. Uno se entera y ya tú te creas, aunque no Sí. tengas, digamos, o te pones la coraza de que no tienes ese resentimiento, Totalmente. tú crees que no lo tienes, pero sí lo tienes. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije a mi mamá, y fui muy franco y sincero, le dije, tú debiste decirme, mira, ese problema era de tu papá y mío. Totalmente. Cuidarte. Ya, Cuidarte. exacto, no hay problema. Pero Entonces, no ¿qué tenía pasa? las Mis herramientas tías, tampoco. no, y sí, y ¿Entiendes? fíjate, mi mamá nunca me dijo que mi papá era malo. Pero ¿qué pasa? Había a mi lado unas tías, una familia que hablaba mal de mi papá. Ahí está. Entonces, claro, uno como niño, tú te vas dando esa película que tu papá no era bueno, que tu papá no era bueno. No, mi mamá nunca lo hizo, nunca. Totalmente. Pero yo escuché de otro. Entonces, no es problema del niño. Señores, atención, si usted tiene un problema con su pareja, Claro. no es problema de su hijo. Sí, sí, sí. Ese problema usted lo resuelve con su pareja. Claro. Su hijo no tiene culpa porque ese fue el papá que usted escogió para su hijo. Totalmente, totalmente. Entonces, en base a eso, ¿cuáles son todas estas heridas que pueden identificarse con papá? Bueno, tenemos abandono, rechazo, humillación, idealización también. Son heridas que se dan en la dinámica, y justamente como explicaba Gerardo, y escuchándote es como internamente uno dice, mi héroe me falló. Ujú. Pero fíjate cómo nos vamos construyendo historias en historias. La narrativa. Historias, Por eso claro. digo que cuando somos adultos comencemos a cuestionarlo todo. Ujú. Porque una historia que mi mamá me contó y de verdad es cierta. Exacto, No lo que escuché. sé si fue desde el dolor para ella quedar bien, Ujú. ¿verdad? Para mantenerse también como la Fuerte. madre Sí. que Fuerte. salió adelante con Claro. mi hijo. Entonces, no hemos construido de historias en historias. Y de verdad la historia es real. Entonces, cuando soy adulta, que me doy cuenta y hago lo que tengo que hacer, comienzo a cuestionarlo todo. Y me acerco al papá y comienzo a generar un acercamiento con él. Él me cuenta su historia, me doy cuenta, pero no era así, no era como me lo contaron. Incluso genera a veces mucha culpa, porque yo ni siquiera doy el paso de escuchar Eso. a este padre que ha pasado con esto. Exactamente. Cuando hablamos de herida, cuando estamos en esta posición de que mi padre me falló, Y que papá también tuvo un papá Y que le falló. Sí, porque no sabemos cuál fue la infancia de ese padre. totalmente. Exacto. Papá Entonces, también. cuando comienzas a investigar la historia de este padre que no recibió amor, que fue maltratado, que fue huérfano, ya cambia un poco. Pero fíjate que en mi caso, mi papá, él fue abandonado también. Eso. Entonces, a Ahí él está. es mi abuela, o sea, la mamá de mi papá, tiene otro esposo y ese esposo es el que lo cría a él. Y él tiene, hoy en día, su papá es ese esposo. Pero como o sea, quiera, internamente. no, o sea, digamos que el papá que él vio y que quiere que, pero, o sea, claro, esto yo lo supe fue después. O sea, yo, si me pongo en una balanza, yo digo, bueno, pero mi papá pasó por lo mismo. Totalmente. Fue el mismo. No claro. sabe sostener. Fíjate lo que, de lo que dijo Jen, que cuando yo tengo esa herida de abandono, no sostengo absolutamente nada porque no lo sé hacer. Empiezo Exactamente. proyectos y los dejo. Sí. Empiezo familia y lo Y dejo. la dejo. Ujú. Abandono antes que me abandonen. Abandono antes que me abandone. Entonces, cuando responsablemente nos hacemos nuestra historia, con Totalmente. la narrativa, con esas herramientas que nosotros conocemos,
tu vida empieza a cambiar. Porque Totalmente. empiezas Sin duda. a entender muchas cosas que antes reclamabas. Claro, claro, y que claro. hoy en día debe de ser parte de tu desarrollo Totalmente. como persona, como pareja, como hijo y como padre. Mira, yo conozco una en esa persona historia. que ahorita me estoy dando en la cabeza y no recuerdo quién es, pero sí sé el cuento. El cuento es el siguiente. Ella por ejemplo, siempre le hace películas a su hijo con su papá, pero películas buenas. Ah, ya me acordé quién era. Ella resulta que el hijo, el papá abandonó el hijo. Es una herida de abandono, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando yo le pregunto, mira, fulana, pero él quiere a su papá. No, él lo ama. Lo que pasa es lo siguiente, Gerardo, es que yo, por ejemplo, en Navidad yo compraba un regalo, porque él le ofrecía regalos a mi hijo, nunca llegaba el regalo. Ahí está. Entonces yo le compraba regalo y le decía, mira lo que te mandó tu papá. Pero eso... Pero Yo no le está hacía, bien. entonces Pero quiero eso no saber está si bien. eso está bien No. o porque ella lo que pasa, ella pintó a su hijo un héroe. Y hoy en Un día... papá que no existe y ni va a existir. Pero cuando ese niño de grande vaya a buscar a su papá y el papá no le demuestre todo eso que la mamá le pintó, creo que la herida va a ser más grande. Totalmente, porque ahí viene la herida de idealización. Idealización. Estamos Idealización. idealizando y se te va a algo. romper esa película de Disney se que te tienes va en a la cabeza, que romper, va a doler, va a doler. muchísimo y Exactamente. profundamente. Entonces, es un tema también de Yo me imagino enfrentar que a los también como niños. madre, exacto, no ver a su hijo triste porque no llegaba el regalo. No, pero igual también lo ayuda mucho a gestionar las emociones y Exacto. a enfrentarse con una realidad que después la vida lo golpea Sí, allá afuera. sí. Entonces, estamos construyendo un hijo infantil que idealiza, que está en un cuento, en una nube constantemente. Total. Cuando sale allá afuera, se enfrenta a la realidad, está en el colegio y le hacen bullying, para la universidad y tiene que lidiar con todo lo que es la vida, que es retadora allá afuera. Entonces ahí viene el gran golpe. Entonces son hijos que totalmente infantiles, están bajo la falda de mamá y son hijos que no van a crecer. Hijos Peter Pan. Ay, sí, no hablemos de eso. ¿Aló? No hablemos de eso, por favor. Ahí está. Entonces estos hijos infantiles, ¿no? Que son Que Peter se creen Pan. hombres, pero siguen comportándose Como como niños. niños detrás de la falda de mamá. Ahí Pero está. ese es otro tema Yo creo muy que tengo que interesante volver. que hay que traerte a esta esquina, Tendría porque que ese volver. tema también está muy bueno. Tendría que volver. Entonces, Jen, ¿qué podemos hacer además de lo que ya dijiste en cuanto al abandono, darnos cuenta? ¿Qué otras dinámicas podemos desarrollar para que estas heridas empiecen a trabajarse, empiecen a sanarse? Claro, primero comprender tu historia. Yo creo que comprender la historia evita que la repitas. Creo que es lo primero, ¿no? Poder conectar con esta historia de donde yo vengo, desde la gratitud, no solamente culpa, rechazo y idealización. También darte lo que no te dieron. Comienza a maternarte, comienza a paternarte, ¿no? Comienza a llenar tu tanque emocional. Y creo que cuando te escuchaba, Gerardo, a veces el mayor acto de amor es la ausencia del padre, porque con sus heridas te hiere más. Entonces, a veces los padres en su acto de amor no se alejan porque están tan heridos, no tienen, ¿no?, una estructura, no tienen construido, ¿no?, lo que es el amor, lo que es la paternidad, lo que es el vínculo sano, que prefieren alejarse. Y creo que es uno de los mayores actos de amor y justamente la vida me lo ha ido comprendiendo porque lo veo mucho en consulta. Incluso en estos días estaba acompañando a alguien y me decían, yo vengo a consulta porque me dijeron que venga, pero yo entiendo que no tengo nada. Y yo, bueno, Eso pues... es lo que más tienen. Sí, claro. Vamos, avancemos. Vanessa, ya te la mandamos a consulta ahorita. Avancemos. Ajá. Y terminó llorando. Identificamos incluso Claro. que en su cuerpo se le dificulta agarrar de mano a su marido porque esto la conecta con su papá que la agarró de la mano. Wow. ¿Tuviste la serie Envidiosa? Sí, Ya claro. yo vi una película, sí. La serie ajá. Envidiosa de no sentirse suficiente Porque el para papá la dejó nadie abandonada. por el abandono de padre. El papá le dijo que le iba a buscar para ver una película y se quedó esperando. No fuera de se su casa quedó, con él después con le las hizo el entradas. cuento. Claro, para ella ya se quedó esperando. Pero eso es lo que está diciendo Jen. Jen. Lo que pasó Exacto, realmente. eso es lo que está diciendo Jen, ¿no? Que al final tú no conoces la historia real, tú te Justo. cuentas a ti una Tú te historia. cuentas la historia, entonces... Y a mí me Realmente. pasó, a mí Sí. me pasó. Yo me creaba no sé cuántas historias y ahora de adulta siento a mi papá, ven acá. ¿Y qué me dijo? Lo que acabas de decir. Claro. Mira, Vanessa, yo me sentía tan inmaduro. Ahí está. Yo me sentía tan incapaz
que yo preferí correr. Justamente. No me lo dijo así, o sea, literalmente. Pero en el hecho fue... Pero eso fue lo que él me dijo. O sea, yo no me sentía tan responsable como para yo enfrentarme a una familia y a un hijo. Pero ahora, ¿no sería más bien un acto en vez de amor de cobardía? No, No, es amor. depende. No, porque te quiere cuidar. Te quiere cuidar. Y lo puede ver porque después de un tiempo, fíjate de cuánto tiempo, él aparece. Y lo mismo le pasa a Envidiosa. Después de un Cuando el tiempo, señor se estaba muriendo, apareció. él buscaba, él apareció. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo Totalmente. contigo. Es un acto de amor Sí. que no sabe que es amor realmente. Que No lo sabe que es identificar amor. en el momento. Porque estando en convivencia, en la dinámica diariamente con este padre herido, ¿no? Que no se siente capaz, que no siente que merece esa familia, entonces sus comportamientos van a ser hirientes, ausentes, fríos. Entonces, fíjate cómo sería una dinámica diariamente con este padre. A veces alejarse es el mayor acto de amor. Ahí es que yo me refiero en este contexto, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a comprender también, comienza a agradecer. Por eso es importante acceder siempre a la historia. Busquen sus álbumes de fotos, comiencen a conectar con su niñez. Pregunten. Comiencen a agradecer, o sea, comiencen a hacer cosas, ¿no? Para que se conecten con su historia. Yo siento que cuando estamos conectados a este padre, a esta madre, la vida nos va mejor. Claro, mira, y a eso iba, Jen, a eso iba, porque me gustaría que tú explicaras con ese conocimiento que tienes tan sólido, porque, por ejemplo, en mi caso, yo contacté a mi papá muchos años después, vía de las redes Qué lindo. sociales, porque mi padre se desapareció y yo a través de las redes sociales, un día, sin pensarlo, empecé a buscar su nombre y di con él, lo agregué, le escribí, en ese momento lo agregué y le escribí un mensaje directo que me lo respondió como a los 2 días. Y de ahí empezó nuevamente esta conexión. ¿Qué pasa después de ahí? Después de ahí se me abre un camino nuevo de oportunidades a nivel de Ahí emprendimiento, a nivel de muchas cosas, a nivel de estabilidad, de economía, etcétera. Entonces, esto no es, señores, esoterismo, esto no es brujería, no es nada de eso, es simplemente conexión con Padre, de esa persona que te dio la vida, que junto con tu madre, gracias a ese amor naciste tú. Totalmente. Entonces, quiero que me expliques y que le expliques a toda la audiencia, Jen, ¿cuál es lo más importante de estar conectado con papá y también con mamá, desde ese vínculo emocional, desde esa sanación que tú haces? Yo digo que todavía no he sanado completamente, ¿ok? Pero ya yo voy en camino. Yo di un paso muy importante, que es estar en contacto con él. Nos escribimos siempre. Ya lo incluyo en mis oraciones, que eso Qué no bello. existía. Qué lindo, claro. Porque no lo hacía porque no quería, sino porque nunca estaba presente. Pero tú nunca conociste a tu papá. Yo conocí a mi papá, pero de pequeño. Ya después Ya no había No lo recuerdos. habías visto. O Hubo sea, una ¿lo viste serie- una sola vez? No, muchas veces, porque mi mamá y mi papá vivieron juntos. ¿Desde un matrimonio. ¿Desde qué edad tú no veías a tu Desde papá? los 6 años. Y desde no ahí lo vi más nunca Desde hasta ahí ahora. más nunca hasta los... Ok. hace 5 años atrás. Mira, Ok. por lo En menos que nos contactamos de nuevo. yo viví con mi papá como hasta los 3, 4 años. Luego viví con mi padrastro. Luego vi a mi papá después de muchos años. Pero mi familia, por parte de papá, siempre la veía. Y nunca lo veía ahí. Entonces era como que no lo entendía. Luego lo vi cuando conocí a mi hermano sin querer en un centro comercial. Claro. Y fue como... se cruzaron los apellidos. Después no lo vi más nunca hasta el sol de hoy. Y yo, Claro, yo un padre tengo más ausente. de 10, 13, como 15 años que no veo a mi papá. Sí. Y tengo que decir que en un acto de madurez de mi parte, desde que quedé embarazada, establecí contacto. Claro. Muy importante. Porque Sí. no podía cargarme todas esas cosas negativas. Sí. Y de vez en cuando me escribe y me pide una foto del niño, se la paso. Porque Claro. a fin de cuentas eso es bueno, ¿no? Claro, claro. Y Entonces, sí, esa importancia, porque Claro. por ejemplo, en mi caso, ya yo sané una gran parte. Claro. Yo digo que yo voy a sanar el día que lo vuelva a ver, que no ha ocurrido, Claro. ¿ok? Pero por lo menos el contacto siempre está y estoy Totalmente, pendiente claro, y, claro, y él claro. está pendiente de mí. También me Claro. agrada mucho cuando veo, más que yo enviarle un mensaje, cuando veo el mensaje de parte de él. Sí. Y que también a su vez veo que su vida ha cambiado también, ha sido más positivo, porque antes yo lo veía un poco más pesimista, Qué bueno. más de que complicado de salud. Ahora no, ahora él va también avanzando, que también Claro. eso es importante también para él. Yo creo, Gerardo, que ahí cabe mucho el tema de que si yo cambio, todo cambia. Ujú. Y comenzamos a mirar la realidad diferente. Denal siempre fue así, pero en la negación y en la narrativa y la historia que tu madre te contó,
¿verdad? Tú lo veías así. Construiste eso, pero el tema de cómo me doy cuenta, ¿no? Cómo se ve reflejado esta herida del padre también tiene que ver mucho con los proyectos, por eso tu proyecto comenzó a fluir, ¿no? De manera abundante, espontánea. También el autoliderazgo, la visión de vida, la abundancia, el yo sentirme que estoy acompañada, ¿no? Por estas dos fuerzas importantes que es el padre y la madre el lado izquierdo, padre el lado derecho de mi cuerpo. Ahí es que lo puedo también reconocer cuando algo me duele, cuando pasa aquí, digo, ¿qué pasa, papá? ¿Qué pasa, mamá? Entonces es importante también reconocer que estamos divididos 50-50 y vamos caminando, y siempre es bueno hacer esta visualización y se la voy a regalar. Vamos caminando delante, izquierdo mamá, derecho papá, y ellos están atrás de nosotros sosteniéndonos siempre. Entonces, desde ahí, ¿no? Vamos siempre hacia a nuestros sueños, hacia eso que queremos lograr. Pero eso es como una imagen interna que yo tengo, que estoy asistida por ellos desde la fuerza. Entonces, eso es importante. Y definitivamente la vida nos sonríe. La Biblia lo dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Si estoy en conflicto, si estoy en negación, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi vida, no? ¿Cómo me va a ir bien si con estas personas que me dieron la vida tengo conflicto? Y mira lo importante de uno ordenarse, ¿no? Internamente con estas dos personas importantes en tu vida. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Poder reconocer, honrar nuestra historia, hacernos adultos, hacer lo que tenemos que hacer y construir nuestro padre ideal. Qué bonito, me encanta, qué bonito. Me encanta. No, y fíjate que me ha ayudado también mucho a trabajar a mi madre. O sea, cuando nos sentamos, conversamos, yo, tú sabes, tratando de decir, porque esa madre herida, Ivane sabe muy bien porque se parece mucho, esa madre herida, pero que esa madre que me escucha y que está herida por lo que pasó hace muchos años, capaz en las primeras conversaciones no lo entendía, pero ya luego va fluyendo y yo diciéndole, mira, hazlo desde el agradecimiento, deja fluir, deja ir, dile a Dios que se lleve, o sea, que se lleve esos pensamientos y agradece porque gracias a ese amor que tuviste en un tiempo con él, fuiste madre. Ni siquiera yo le digo a mi mamá, agradece que ni siquiera es que gracias a esa unión tengo un hijo. No, gracias a esa unión fui madre. Totalmente. O sea, soy madre. Y entonces, te me ha ayudado mucho también para que mi madre, para ayudar un poco. Eso es lo que te iba a decir. No del todo, porque no soy psicólogo ni nada. No, pero recuerda que tu posición es de hijo. Exacto. Es decir, tu mamá o papá va a sanar si ellos quieren y no es sanar. tu responsabilidad. No es tu responsabilidad, no es tu carga, no es tu obligación. Tu responsabilidad es, ya me metí aquí a terapeuta, Sí. Tu responsabilidad es tú cargar con tus responsabilidades de sanar tú a mamá y a papá. Sí, construirlo de manera ideal en tu mente. Porque al final... Pero ha ayudado a algo, por lo menos. O sea, el tener ese contacto con mi papá y luego yo conversar con mi papá, con mi mamá desde la sanación, totalmente, también le ayuda a ella a liberarlo un poco Claro. de esos años, digamos, grises que ella pudo haber tenido. Totalmente. Y Gerardo, esto no se entiende desde la mente. Esto no es un tema de mente, esto no es un tema de tararear y repetir cosas. Esto hay que sentirlo con el corazón, es un tema emocional, es un vacío que a veces se siente, ¿no? Que tú no sabes de qué forma lo vas a llenar, pero por eso estamos nosotros los terapeutas, que acompañamos estos procesos. El chat GPT no creo que pueda sustituirlo, exacto. Porque este contacto emocional, este acercamiento, esta escucha asertiva, tú sabes, activa, creo que es importante, y también esta contención, ¿no? Hay un tema de que tenemos que contener a las personas para que también puedan darse cuenta dónde están paradas en este momento y hacia dónde van. Entonces, definitivamente, papá es importante, lo más prioritario aquí es poderlo construir, ¿no? Este padre ideal y hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Desde el adulto que somos. Dejar una historia diferente, nuestra siguiente generación, dejarle menos temas, menos silencio, menos nudos emocionales. ¿Para qué? Para que ellos entonces vivan más felices y plenos. Y ahorita cuando decía, ¿no? El tema de tu papá y tu hijo, no es coincidencia que haya sido un varón. También. Ahí llega la siguiente generación para reparar lo que no recibiste con tu papá. Por eso llega el varón. Entonces ahí tienes la oportunidad de hacerlo diferente. Creo que también tienes un gran regalo. Y lo bueno es que siempre estamos a tiempo.
siempre estamos a tiempo y podemos volver a elegir. Y volver a elegir, y volver a elegir. Y volver a elegir, creo que es lo más importante. ¿Te quedaste muda, Vanessa? No voy a decir nada. No. Jen, y cuéntanos, ¿tú tienes algo para sanar a papá? Taller, terapia, ¿cómo yo empiezo ese paso o doy ese primer paso? Sí, mira, justamente tenemos un encuentro virtual, la hija que esperó a papá, sanando las heridas paternas. Es como cuando yo me quedo en esta larga espera desde la idealización. Vuelvo y digo, ¿no? Va a ser el sábado 28 de julio. Ahí tenemos un encuentro online para hacer herramientas, trabajar, ¿no? Y construir este padre ideal. Primero dándonos cuenta, identificando cuál es mi arquetipo paterno. Todos tenemos un arquetipo que es una representación gráfica del padre que yo me he construido. ¿Y cómo lo sacamos? ¿Con tus cartas y tus cosas? Sí. En el taller, ay, en el ay, ¿Voy a taller. taller aquí? Ay, ajá, Sí, sigue. o sea, justamente con herramientas lúdicas y prácticas que Ok. también te permiten identificar cuál es ese arquetipo que tienes construido y hacia dónde debe moverte. Muy importante decir, cuando Vanessa se refiere a cartas y eso, no es esoterismo. Es lúdico, ya lo No acabo es de decir. esoterismo, Ya lo dijo, no ya es lo dijo. horóscopo, no es brujería, no es nada de eso. Sí, ya lo son dijo. herramientas lúdicas y Lúdicas y prácticas que prácticas. trabajan Exacto. los hemisferios del cerebro y Ajá. tiene que ver también con un tema inconsciente. Las cartas, las herramientas nos revelan algo que no podemos mirar. Siempre tenemos un punto ciego a algo. Por eso vamos a encuentros, a terapeutas, hacemos excepciones porque no logro identificar este punto ciego. Y es también lo que ocurre en las charlas, ¿no? La gente llega con una información y se va con otra. Entonces, vamos a construir este padre ideal, arquetípicamente cuál es el padre que tienes construido y la meta es integrar tu arquetipo del padre sabio. Es este padre con una sana autoestima, es este padre con merecimiento y es un padre sano. Ese es el padre sabio. Arquetípicamente lo comenzamos a construir, ¿para qué? Para tomar mejores decisiones y ser felices. Buenísimo. Y luego de ese encuentro, Jen, pueden las personas seguir junto, o sea, tú le das un acompañamiento, Sí. Si ellos desean, ¿verdad? Sí, así mismo. Luego pasamos a sesiones one-to-one, si así lo eligen, y entonces comenzamos a ver ya de manera personalizada cada caso. Pero la charla es muy grupal, o sea, es muy general. Se trabaja porque también hacemos meditación grupal, hacemos ejercicios, carta de liberación, carta de cierre, y trabajamos con las herramientas lúdicas y prácticas. O sea que, aunque sea virtual, trabajamos con herramientas. Entonces, Perfecto. así que les invito a todas y todos a que también se ¿Cuánto den ese- tiempo tiene que la gente invertir en ese, digamos, en ese espacio de aproximadamente 1 hora 30, 2 horas. Como buenísimo? Y te vas a Y llevar ahí herramientas. lo identificas. Exacto. Y entiendo que esto es importante, sobre todo en la actualidad. Y hago un llamado a las mujeres, porque hoy en día hay muchas mujeres a lo que llamamos energía masculina. Total. La mujer líder, Que la todo mujer puede. que todo puede, la mujer que quiere Claro. ganar al esposo. La empoderada. La mujer empoderada, y me incluyo, porque en un momento determinado estuve ahí. Ujú, ujú. Todavía de vez en cuando lo visito, porque hay una conciencia vieja que nos activa, pero cuando tú tienes este conocimiento, o tú tienes estas herramientas, empiezas a identificar lo que realmente vale para ti. Claro. Entonces, por eso es que tú, mujer, te sientes cansada, Agotada. por eso te sientes agotada, por eso sientes que nadie te entiende, sientes que no puedes repartir esta carga. Y esto es algo fundamental. Claro. Si eso es tu caso, tienes que asistir a este taller de Jen para sanar a papá, porque no eres la supermujer, no eres la superwoman, es que Claro. resulta que tienes una herida de papá que no has sanado. Totalmente. Y esto es importante que lo puedas ver. Claro, tú sabes que ese mismo, lo que tú dices, Vanessa, estamos muy masculinizadas, ¿no? En todo lo que hacemos, entonces estamos integrando más la palabra yo y creo que tenemos una oportunidad de integrar la palabra nosotros, ¿no? Más trabajar a nivel colectivo, en unidad, en comunidad, ¿no? Para también como que aligerar un poco la carga, porque se siente pesado no hacerlo todo sola. Y también responde mucho al perfeccionismo. Y ese perfeccionismo tiene que ver también con quién te invalidó, quién te dijo que no era suficiente, que estás posicionada y tengo que hacerlo todo porque si no, no va a salir como yo quiero. Exacto. Y también habla mucho de esta parte arrogante, ¿no? Y este es empoderamiento insano, un empoderamiento que dice primero yo, segundo yo y tercero yo. Y creo que desde ahí nos generamos
crecimiento, desde ahí no podemos sembrar, ¿no?, una semillita sana en otros o en otras. Entonces, creo que el llamado es a trabajar en colectivo, a dejarnos ayudar, a salir, ¿no?, desde este tema de yo puedo sola. Es importante, ¿no?, ser líderes, pero también junto a otros, ¿no?, para poder entonces avanzar hacia eso que queremos. O sea, que es un llamado a ti, mujer, que le baje 2. Bájale, porque estás pagando un precio muy alto. Muy alto. Con tus emociones, con tu salud mental, con tu soledad, que creo que cuando se baja el telón, ¿no?, en este espacio de soledad, ahí sí de verdad se siente el vacío. Entonces, cuando comienzas a reconocerte, a sanar esta autosuficiencia, entonces tu historia comienza a cambiar. Sí, porque hay mujeres que ya entienden y no tienen pareja y dicen, ¿pero por qué? Si tengo éxito, si tengo estabilidad económica, si tengo mi casa, si tengo mi carro, o sea, si soy bonita, ¿pero qué pasa? O está también el otro lado, ¿ok? Soy bonita, tengo un trabajo normal, pero no tengo éxito con las relaciones. Exacto. Entonces, ahí está la respuesta que no queremos ver, pero Ahí que es está. sumamente importante. Ahí está, y creo que eso responde mucho cómo sé si tengo una herida paterna. Y lo Es- dije, comienza a pasar, comienza a Con hacer las un relaciones de inventario de pareja. tu vida. No, y la mujer es merecedora, o sea, es merecedora de cosas buenas, es merecedora de una pareja. Todos, que quiere, Gerardo, o sea, todos no, yo venimos hablo- a esta no, pero vida. estamos Los hombres aquí- también tienen No, heridas. estamos aquí hablando de la mujer. Yo estoy hablando Sí, del pero- punto de algunos consejos que uno le da a una amiga que a lo mejor muchas veces no se valoran porque no tienen a su lado una persona ideal o no lo encuentran, a que ellas son merecedoras de recibir a una persona que esté a su lado, que las Pero valore, no se que las identificar quiera. hasta que no vea Exactamente. en lo que hay profundamente. Y digo que todos, porque ya para cerrar el episodio, entiendo que todos venimos a esta vida, ¿a qué? A ser felices. Así es. Y hay algo en que es un común denominador, es que todos somos amor y eso es parte de nuestro... ¿No? Y San José María Escrivá decía que yo estoy enamorado. ¿Para qué voy a vivir si no vivo enamorado? Si no vivo Totalmente. enamorado de esta vida. Si no Totalmente. vivo enamorado de lo que Total- hago. Si no vivo total. enamorado de lo que soy y de lo que seré y de lo que doy. Totalmente, totalmente. Ujú. Y solo el amor es real, ¿no? El miedo no existe. Hice un curso de milagros. Entonces, a veces estamos también de esta posición egoica, sin darle paso al amor, y creo que todo habla del amor. Y estamos aquí producto del amor de este padre y esta madre que se encontraron, y creo que ya es suficiente. Indiferentemente de la historia de papá y mamá, lo que ellos tuvieron o no, si ellos se van bien o no, Eso no es a problema ti suyo. no tiene que importarte porque gracias a ese amor naciste tú y no hay un regalo más maravilloso que la vida. La vida, así es. Así que, Jen, muchísimas Gracias a gracias. ustedes. La psicóloga más cool. La Más psicóloga cool. más cool, la terapeuta más cool, señores, así que ya saben, en terapia con Jen, ¿ok? Nos vemos en la próxima. Bye.